Buenos días para todos. Vamos a empezar a desarrollar el tema 9, que se trata de enfermedad periodontal y estomatología pediátrica. A pesar de que siempre la periodontitis tuvo mayor prevalencia en los adultos, en los últimos años se prestó un poco más la atención a las características y a la manera que se presentaba en los grupos de niños y adolescentes, debido a que se demostró que pueden desarrollar formas severas de periodontitis que pueden ser rápidamente destructivas. Junto con la caries dental, la periodontitis es una de las dos enfermedades con mayor prevalencia a nivel bucal. Abarca una serie de procesos inflamatorios, ¿sí?, de los tejidos periodontales, en los que va a actuar una microbiota patógena, sustancias mediadoras, leucocitos, inmunoglobulinas, entre otras, y van a producir la destrucción de las estructuras de soporte de la pieza dentaria, la pérdida de inserción y la migración del epitelio de unión hacia apical. Hace unos años ha cambiado la clasificación de periodontitis en niños y adolescentes. Antes se las clasificaba como periodontitis prepuberal y juvenil, ¿sí?, la cual cada una de ellas a su vez se dividía en localizada y generalizada. Pero ahora se dio otra clasificación, se divide en periodontitis agresiva, periodontitis crónica, periodontitis como manifestación de enfermedad sistémica y enfermedades periodontales necrosantes. Las primeras, las periodontitis agresivas, son las que se producen con mayor frecuencia en niños y adolescentes, y las periodontitis crónicas más prevalente en los adultos. Debido a que en los niños y en los adolescentes la mayoría de las enfermedades periodontales poseen características que son muy similares y a veces es muy difícil su clasificación, se sugiere que ésta se realice en base de criterios de diagnóstico según el profesional. Algunas de las características que tiene la periodontitis agresiva es que es una enfermedad rápidamente destructiva que va a causar pérdida severa del hueso alveolar y de inserción, puede producirse en una o en más piezas dentarias, suele darse en pacientes sanos, en los que estaría alterada la actividad funcional de los leucocitos y monocitos, y la instalación de la enfermedad es circunpuberal. Epidemiológicamente, la mayor prevalencia se da más en adultos jóvenes, pero también puede verse en la pubertad, siendo más frecuente en mujeres que en hombres. Cuando hablamos de etiología y manifestaciones clínicas, podemos decir que su naturaleza es multifactorial, se puede iniciar por la presencia de factores locales que luego se relacionan con otros factores sistémicos que la modifican, lo que va a incrementar la susceptibilidad del paciente. En su inicio, la encía la podemos observar de color normal y de un contorno adecuado, y con posterioridad la velocidad y la severidad de pérdida de los tejidos periodontales comienzan a ser significativos y no van a empezar a guardar relación con otros factores. Entre los asociados a esta enfermedad se van a encontrar higiene oral deficiente con acúmulo de biofilm, presencia de un montón de especies bacterianas, defectos inmunitarios, predisposición genética y tabaquismo. La periodontitis agresiva la vamos a clasificar en localizada y generalizada. En las dos se van a aislar diferentes tipos de bacterias. En la localizada, la pérdida severa del hueso en dentición permanente de niños y adolescentes sanos va a ser una característica, principalmente en la pubertad. Va a haber una pérdida de ósea vertical en los primeros molares permanentes y en por lo menos 2 incisivos, y vamos a tener una prevalencia bastante baja que va a ser del 0,2%. En cuanto a la generalizada, va a afectar casi toda la dentición, como su nombre lo indica, se va a presentar en adolescentes y en adultos jóvenes, y la característica clínica que vamos a observar es inflamación periodontal, pérdida ósea y de inserción, que va a estar asociada con poca o gran acumulación de cálculo dental o biofilm. La periodontitis crónica, en cambio, como dijimos al principio, va a ser poco común en niños y la vamos a encontrar con más frecuencia en los adultos. Las características clínicas, que son conocidas ya,
tienen inflamación gingival asociada a presencia de biopelícula supragingival y cálculo. Radiográficamente vamos a ver una evidencia de pérdida ósea y la función de los linfocitos o neutrófilos aparentemente la vamos a encontrar normal. Al igual que la otra, la vamos a clasificar como localizada y generalizada en función al porcentaje de la dentición que va a afectar. En la forma localizada afecta menos del 30% de la dentición y vamos a observar una pérdida importante de las estructuras de soporte con una inflamación gingival mínima. En cambio, en la forma generalizada vamos a tener un mayor porcentaje de dentición comprometida, va a haber más del 30% de compromiso de la dentición, vamos a encontrar osteolisis rápida de las estructuras de soporte de casi todas las piezas dentarias, acompañadas de una inflamación gingival bastante evidente. Esta forma de periodontitis se puede presentar también desde el inicio de la erupción de los dientes primarios hasta los 5 años, pero es muy poco común observarla en la población pediátrica. En ambos casos, la gravedad de la enfermedad puede tener tres modalidades, puede ser leve, moderada o grave, y la vamos a definir según la pérdida de inserción. La leve va a tener de 1 a 2 milímetros de pérdida de inserción, la moderada de 3 a 4 milímetros de pérdida clínica de inserción, y ya en la grave vamos a encontrar mayor o igual a 5 milímetros de pérdida clínica de inserción. Pasamos ahora a describir la periodontitis como manifestación de enfermedad sistémica, en donde vamos a encontrar un grupo que va a contemplar las enfermedades asociadas con trastornos hemáticos, con alteraciones genéticas que pueden llegar a afectar a los tejidos periodontales, produciendo ensanchamiento del ligamento periodontal, exfoliación temprana de las piezas dentarias y pérdida de trabeculado óseo. Estas enfermedades van a incluir al síndrome de Papillon-Lefebvre, neutropenia cíclica, agranulocitosis, síndrome de Down, hipofosfatasia alcalina y deficiencia de adherencia leucocitaria. En cuanto a la epidemiología, la periodontitis como manifestación de una alteración sistémica es una enfermedad que se ve muy poco y es muy poco frecuente en niños, que generalmente se va a iniciar durante la fase de erupción de los dientes primarios hasta que el niño llega a la edad de los 4 o 5 años. ¿Qué tipo de manifestaciones clínicas vamos a observar según se presente en forma localizada o según se presente en forma generalizada? Si es en forma localizada, va a haber una pérdida ósea rápida, habiendo mínima también inflamación gingival, y si es generalizada, va a haber una pérdida ósea rápida alrededor de casi todos los dientes con una evidente inflamación gingival. El tratamiento de la periodontitis, cuando se da como manifestación de una alteración sistémica en niños, es muy similar al tratamiento de la periodontitis agresiva, ya sea localizada o generalizada, que se realiza en la dentición permanente. Y hay estudios que incluyen el raspado mecánico quirúrgico y no quirúrgico con la terapia antimicrobiana. Lesiones localizadas fueron tratadas con éxito bajo esta conducta, pero el pronóstico en el manejo de la enfermedad periodontal generalizada es bastante malo cuando alteraciones sistémicas son los factores asociados en realidad. En muchos casos, los dientes afectados tienen que ser luego extraídos. Comenzamos a describir las patologías de enfermedades asociadas con trastornos hemáticos y alteraciones genéticas que pueden llegar a afectar a los tejidos periodontales. Aclaramos que la descripción del consenso del workshop de 1999 de la Academia Americana de Periodontología excluyó específicamente a la periodontitis asociada a la diabetes como una enfermedad específica de periodontitis asociada a enfermedad sistémica. ¿Por qué? Porque los participantes concluyeron que la diabetes va a ser un modificador significativo de todas las formas de periodontitis. Bien, las características de la neutropenia cíclica es una afección crónica que va a afectar a los neutrófilos, es una enfermedad congénita, hereditaria, poco frecuente. Las manifestaciones clínicas que tiene son fiebre, escalofríos o temblores, faringitis, adenopatías cervicales, y como manifestaciones bucales podemos encontrar gingivitis,
úlceras necróticas dolorosas en boca y faringe y periodontitis. Estas manifestaciones bucales aparecen con cada ciclo de neutropenia que se da aproximadamente cada 3 o 4 semanas. Pasamos a describir a la leucemia, que es un trastorno hematológico maligno con proliferación anormal y desarrollo de leucocitos y sus precursores en sangre y médula. Puede llegar a comprometer cualquiera de los subgrupos de leucocitos, leucocitos polimorfonucleares, linfocitos y monocitos. Como manifestaciones generales, los pacientes pueden presentar fiebre, escalofríos, fatiga, infecciones frecuentes, ganglios linfáticos inflamados y tendencia al sangrado. Como vemos en las fotos que están en esta diapositiva, hay sangrado de mucosas, ulceraciones, petequias, infecciones e hiperplasias gingivales. La hipofosfatasia alcalina es una enfermedad rara, hereditaria, donde va a existir una alteración del metabolismo calcio-fósforo. Es una enfermedad progresiva y sistémica, se caracteriza por una hipomineralización esquelética secundaria a una actividad deficiente de la fosfatasa alcalina, no específica de tejido. Las manifestaciones clínicas, como vemos en la foto, hay fallas en el crecimiento, hay deformaciones óseas, lesiones renales. Las manifestaciones bucales que podemos encontrar son pérdidas óseas severas con la pérdida prematura de algunas piezas dentarias temporarias, generalmente se da en las piezas dentarias anteriores, y ausencia de cemento, como también podemos encontrar taurodontismo. El síndrome de Papillon-Lefebvre es una enfermedad hereditaria, es muy rara, se caracteriza por la hiperqueratosis de las palmas de las manos y las plantas de los pies. A nivel bucal hay una alteración de la barrera epitelial del surco, alteraciones en el cemento y un aumento de la actividad osteoclástica. La mutación del gen de la catepsina lleva al enfermo a sufrir un gran riesgo de padecer periodontitis agresiva. Pasamos al síndrome de Down, que es un trastorno genético. A nivel sistémico vamos a observar ciertas características como microcefalia, nariz pequeña y baja, un puente nasal ancho. Es frecuente asociar a esta enfermedad con niños con problemas cardíacos. Desde el punto de vista odontológico podemos observar hipotonía en las mejillas y labios, generalmente con una macroglosia, una lengua agrietada, maloclusión, protrusión mandibular, hay un empuje lingual, paladar estrecho, generalmente son respiradores bucales, ¿sí? Por lo que presentan con frecuencia sequedad en la boca, higiene oral deficiente, lo cual produce caries y enfermedad periodontal frecuente, por eso hay que tener un intercambio bastante cercano con los papás. Hay que explicarle también a los papás las técnicas de cepillado para estos niños, como para mejorar la acumulación de placa bacteriana. La histiocytosis es una enfermedad que va a involucrar la proliferación anormal de células de Langerhans. Como manifestaciones clínicas pueden variar desde lesiones óseas aisladas hasta una enfermedad multisistémica. Manifestaciones bucales podemos encontrar úlceras necróticas con una marcada pérdida ósea, necrosis de los tejidos, y radiográficamente hay una característica que se llama dientes flotantes, que son imágenes que se pueden observar en la radiografía, y lesiones multiloculares expansivas con rebordes escleróticos. Y como última enfermedad vamos a describir el síndrome de deficiencia de adhesión leucocitaria, que también es una enfermedad muy rara, autosómica recesiva, donde los neutrófilos no son capaces de adherirse a la superficie del endotelio por una alteración de las integrinas y o selectinas. Como manifestaciones generales, va a haber una mayor susceptibilidad a que el paciente tenga infecciones en la infancia, causada por estafilococos y gram negativos, y dentro de las manifestaciones orales que podemos encontrar es una exfoliación prematura de dientes temporarios y pérdida de hueso alveolar.
Ahora sí, habiendo terminado con el primer grupo de enfermedades, vamos a comenzar a describir las enfermedades periodontales necrosantes. La gingivitis y la periodontitis ulcerosa necrosante tienen en común algunos factores predisponentes, así como también el establecimiento rápido de lesiones necróticas, ulcerativas, sangrantes y dolorosas en el margen gingival, en especial en el área interproximal. Esto va a hacer que no haya un consenso acerca de si se trata de dos enfermedades diferentes o dos periodos evolutivos, pero de la misma enfermedad. En las papilas genera una lesión en forma de cráter cubierta por una pseudomembrana blanco-amarillenta, y en los casos severos va a haber pérdida del ligamento y del hueso alveolar. Acá podemos ver, tanto en la primera foto como en la radiografía, ¿sí? Acá podemos observar la necrosis de las papilas, las lesiones, como les dije, en forma de cráter con la pseudomembrana, y en algunos casos radiográficamente nos podemos llegar a encontrar con este tipo de características. Cuando hablamos de factores predisponentes en los adolescentes, podemos incluir el estrés, el tabaquismo, la desnutrición, el alcoholismo, la higiene oral deficiente y las enfermedades virales, entre otras. Se va a considerar una enfermedad de adultos jóvenes y niños de familias generalmente de bajos recursos económicos, ya que está asociada con una falta de ingestión de proteínas. El término de periodontitis ulcerosa necrosante se introdujo a la clasificación de enfermedades periodontales a partir de 1980, con la exacerbación de la epidemia de SIDA, debido a que en los pacientes que eran infectados por HIV se observó un tipo de periodontitis rápidamente destructiva y dolorosa. Entonces se determinó que una inmunosupresión severa sumada a la destrucción podía conducir a este tipo de periodontitis. Epidemiológicamente ocurre con baja frecuencia, que es menor al 1% en niños norteamericanos y europeos, y en mayor frecuencia, aproximadamente del 2 al 5%, en ciertas poblaciones de niños y adolescentes procedentes de África, Asia y América del Sur. Las dos manifestaciones clínicas más características y significativas son la presencia de necrosis y ulceraciones interproximales y una evolución rápida del dolor gingival. Algunos pacientes también pueden presentar estados febriles. Bien, los factores predisponentes, como ya vimos al principio, son las infecciones virales, la desnutrición, el estrés emocional, las alteraciones sistémicas, el insomnio, entre otras de las que ya habíamos nombrado. El tratamiento que vamos a realizar en estos pacientes es el raspado mecánico. Vamos a realizar instrucciones de higiene oral, evaluaciones clínicas intermedias. Si el paciente presenta también fiebre, vamos a aplicar también una terapia antibiótica. La combinación que generalmente utilizamos, y es la de elección, es la que elegimos, es la amoxicilina con ácido clavulánico combinada con el metronidazol. La posología que vamos a indicar va a ser metronidazol, 250-500 miligramos cada 8 horas por 7 días, y lo vamos a combinar con la amoxicilina con ácido clavulánico, 250 o 500 miligramos cada 8 horas, también durante 7 días. Bueno, terminando ya con las enfermedades periodontales, vamos a empezar a describir un poquito la estomatología en los niños. Como ya sabemos, la estomatología se va a encargar del diagnóstico, del tratamiento y la prevención de las enfermedades del aparato estomatognático. Entonces, bueno, para hacer un buen diagnóstico, primero necesitamos saber cuál es la normalidad o las características normales de las estructuras, que si bien todo esto ya lo han ido viendo en capítulos anteriores, está bueno volver a repasarlos y ver dentro de la normalidad cuáles son las alteraciones que podemos llegar a encontrar en estos niños. Dentro de ellas podemos ver a las lesiones elementales de la cavidad bucal. Entonces podemos llamar una lesión elemental a un cambio anormal en la morfología o estructura de una parte del cuerpo producida por un daño externo o interno. Esta clasificación de las lesiones elementales
la vamos a hacer entre las lesiones elementales primarias y las lesiones elementales secundarias. Las lesiones elementales primarias se van a dividir a su vez en sólidas y líquidas. Entonces, las lesiones elementales primarias, como ya dijimos, las clasificamos en sólidas y líquidas. Dentro de las sólidas vamos a encontrar a la mácula, pápula, tumor, nódulo y placa, y dentro de las líquidas vamos a clasificarlas en vesícula, ampolla, pústula y quiste. En cambio, las lesiones elementales secundarias van a tener una sola clasificación y vamos a encontrar a las grietas o fisuras, erosión, costra, úlcera, ulceración y cicatriz. Bien, hacemos una breve descripción de cada una de estas lesiones elementales primarias. Vamos a empezar por las sólidas, como por ejemplo la mácula, que como vemos en el gráfico es una mancha, es una alteración circunscripta de la coloración de la piel y de la mucosa, que no hace relieve en la superficie y presenta variada tonalidad. En cambio, la pápula van a ser lesiones cutáneas elevadas que van a tener una consistencia sólida y menores a 1 centímetro. Seguimos con las primarias sólidas. Tenemos el tumor, que es una lesión sólida sobreelevada de mayor tamaño. El nódulo, que también es una lesión sólida que se puede ver o palpar y va a ser mayor a 1 centímetro. Y la placa, que va a ser una lesión elevada, mayor a 2 centímetros de diámetro y va a estar formada por la coalescencia de varias pápulas o nódulos. Pasamos a describir cuáles son las lesiones elementales primarias pero líquidas, en donde encontramos la vesícula, que son lesiones elevadas, pequeñas, que contienen un líquido de aspecto claro. La ampolla, que también es una lesión elevada, llena de líquido y que va a tener más de 1 centímetro. La pústula, que es similar a la vesícula y a la ampolla, pero su contenido va a ser pus. Y el quiste, que es una cavidad cerrada con un revestimiento interior epitelial, endotelial o fibroso, y su contenido es líquido o semisólido. Las lesiones secundarias, como por ejemplo la costra, es una lesión producida por la desecación de un exudado o secreción. Las grietas o fisuras son lesiones que aparecen sobre piel seca y en afecciones cutáneas crónicas, y la erosión se produce cuando se pierde la superficie cutánea. Por último, dentro de las lesiones elementales secundarias encontramos a la úlcera, que es una pérdida de la capa más superficial de la piel o mucosa. Puede ser de tamaño variable, puede abarcar únicamente el epitelio o bien puede alcanzar estructuras más profundas. Y la cicatriz tiene una zona fibrosa, indeleble, que puede ser el resultado de una curación de diversas lesiones. Es el tejido conectivo que sustituye a un tejido, cuyas células han resultado muertas o dañadas. Entonces, esa restitución se hace mediante fibroblastos jóvenes. Bueno, luego de describir las lesiones elementales, vamos a pasar a caracterizar cuáles son las lesiones traumáticas que afectan a la mucosa bucal y a la encía. Dentro de ellas podemos encontrar a las quemaduras químicas, al morsicatio buccarum y a la úlcera traumática. En cuanto a las quemaduras químicas, va a ser una lesión causada por un agente, ¿sí?, que puede producir quemaduras superficiales que va a estar en contacto con la mucosa oral. Puede ser, por ejemplo, la aspirina, comprimidos de vitamina C, agua oxigenada, eugenol, alcohol, gasolina. Esta quemadura se va a manifestar con una membrana blanquecina y la identificación de cuál fue el agente que provocó ese tipo de lesión va a estar dada por el interrogatorio que le hagamos al paciente, que es el que nos va a decir qué es lo que estuvo en contacto con la mucosa que le produjo la quemadura. Bueno, esta es otra lesión que podemos encontrar, es una lesión traumática. El ejemplo por ahí que podemos llegar a ver es el de la línea alba que estamos viendo ahí. Es una lesión de causa mecánica que se puede dar por un chupeteo o por mordisqueo de la mucosa, corresponde a una hiperkeratosis, generalmente es bilateral, ¿sí? Es una línea blanquecina que podemos encontrar.
y bueno, se debe hacer un buen diagnóstico clínico, se debe hacer una buena anamnesis, hay que hacer un control evolutivo, inclusive muchas veces se necesita una biopsia en el caso de que sospechemos de que pueda llegar a ser otra lesión. Otras lesiones que son muy frecuentes de ver en la clínica o en el consultorio, ¿sí? Son las lesiones traumáticas como la úlcera, por ejemplo. Podemos ver clínicamente una lesión, como la que se ve en la foto, ulcerada, que puede ser de origen mecánico, en ese caso causada por el bracket. Suele aparecer como una lesión levemente eritematosa, con una úlcera central que va a estar cubierta por una membrana fibrino-purulenta. En realidad lo único que debemos hacer es eliminar el agente que causa el trauma, y ésta recupera enseguida y se cura en un término de una semana. En los niños es frecuente encontrar una úlcera traumática después de la aplicación de una anestesia troncular. ¿Por qué? Porque el paciente se va con el labio anestesiado, pierde el control de la fuerza del mordisqueo en el labio, siente una sensación rara y se muerde y se lastima sin darse cuenta. Por eso es muy importante, una vez que aplicamos una anestesia troncular, que le avisemos tanto al niño como al papá que en las próximas horas tienen que tener mucho cuidado, porque en realidad lo hacen sin querer por la misma sensación de morderse, entonces que deben tener mucho cuidado para no provocar este tipo de lesiones traumáticas que después realmente son muy dolorosas. Vamos a comenzar ahora a describir las enfermedades con manifestaciones bucales frecuentes que observamos en la clínica odontopediátrica. Vamos a agruparlas en 4 grupos diferentes. En el grupo 1 van a estar las enfermedades infecciosas, en el grupo 2 las enfermedades ampollares, en el grupo 3 las enfermedades autoinmunes y en el último, en el grupo 4, los tumores y pseudotumores. Bueno, comenzamos a hacer una breve descripción de estas enfermedades, ya que algunas fueron vistas en el capítulo 8. Así que arrancamos por el grupo 1, que son enfermedades infecciosas, infección micótica, como la candidiasis. Es muy frecuente en la cavidad oral, es causada por Candida albicans. Hay algunos factores predisponentes, como la mala higiene, el HIV, la deficiencia de hierro, la serostomía. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con la leucoplasia pilosa, con la lengua geográfica y con el nevo blanco esponja. Y el tratamiento podemos hacer una aplicación tópica de antifúngicos como la nistatina, clotrimazol o el ketoconazol. Bueno, seguimos con el grupo 1, las producidas por infección bacteriana. Encontramos impétigo y actinomicosis. El impétigo es una infección cutánea superficial que va a estar causada por 2 tipos de bacterias, por el estreptococo del grupo A y por el estafilococo aureus. Es muy contagiosa, se presenta clínicamente como costras en unas zonas de semimucosa del labio, puede presentarse también en comisuras, en piel sana o puede ser secundaria a otras patologías. La edad más frecuente es en niños y en preescolares y el tratamiento se realiza con antibiótico-terapia. Y después pasamos a actinomicosis, que es una enfermedad crónica, supurada. La vía de infección puede llegar a ser luego de una exodoncia o de una fractura. Clínicamente se puede llegar a ver una tumefacción crónica en la parte superior del cuello, muchas veces se ve cerca del ángulo de la mandíbula, y tenemos que saber realizar un diagnóstico diferencial con el absceso periodontal, tuberculosis o la micosis sistémica. En las infecciones virales encontramos al herpes virus tipo 1. Tenemos a la gingivoestomatitis herpética, quien puede afectar tanto a niños como a adultos jóvenes. El primer contacto se puede dar o puede producirse en forma clínica o subclínica asintomática. Clínicamente puede llegar a tener el paciente fiebre, malestar general, ganglios regionales inflamados, podemos llegar a ver a la mucosa eritematosa con vesículas. Estas vesículas se van a ir rompiendo casi de inmediato para dar lugar luego a erosiones en la mucosa. Puede llegar a tener una duración aproximada de 10 días. El tratamiento va a ser con dieta blanda,
líquida y que no sea ácida, para que el paciente no sufra dolor y ardor. Y el diagnóstico diferencial lo podemos hacer con aftas herpetiformes, con la arpangina, con enfermedades de mano, pie, boca y con laguna. También encontramos a la estomatitis herpética recidivante. Aquellas personas que fueron infectadas por el virus del herpes simple 1 pueden también tener recurrencia de los signos intra y extraoral, ¿sí? Porque este virus permanece en estado de latencia en los ganglios. Puede ser que por un cambio hormonal, puede ser que por estrés, por fiebre o por cualquier otro motivo pueda despertar esa recurrencia. Dentro de la boca podemos ver lesiones agrupadas como en forma de racimos y fuera de la boca se pueden presentar grupos de vesículas que se van a romper y van a dejar erosiones y costras. ¿Cuál va a ser el diagnóstico diferencial? Con aftas, herpes zóster, sífilis o impetigo. Acá tenemos un cuadrito, ¿sí?, en donde se realiza el diagnóstico diferencial entre la gingivoestomatitis herpética y laguna en cuanto a su etiología, en cuanto a la lesión elemental que produce cada una, localización, duración y tratamiento, ¿sí? Está bien diferenciado que la etiología de una es virósica y de laguna bacteriana, las lesiones elementales en la gingivoestomatitis es la vesícula y en laguna el afta. En la gingivoestomatitis la localización es de labios, lengua en sí y mucosa yugal. Dura de 7 a 10 días y el tratamiento es paliativo sintomatológico, y en cambio en laguna la localización es en la papila interdental, la duración es indefinida y el tratamiento es con limpieza y con colutorios. Pasamos ahora también con infección viral, el virus Coxsackie, que como ya les decía ya fueron también vistas en el capítulo 8, así que las nombramos brevemente. La arpangina y la enfermedad mano-pie-boca. La arpangina es una infección producida por el virus tipo 1, 6, 8, 10, 22. Se van a presentar brotes en niños de edad escolar con fiebre, mucho dolor al tragar, malestar general del paciente. Las lesiones se van a ubicar en paladar blando, úvula, amígdalas y va a tener una duración de 1 semana. Y en cuanto a la enfermedad de mano, pie, boca, la infección es causada por el virus del grupo A, 16 y 9. Puede afectar a niños y adultos jóvenes, es muy contagiosa también. Se observan de 5 a 10 vesículas que se van a ir rompiendo y dejando erosiones. Y la ubicación en la parte bucal puede estar dada en la lengua, en la mucosa bucal y en el paladar. El condiloma acuminado es causada por el virus del papiloma humano, es una lesión frecuente, representando el 2,5% de todas las lesiones. Clínicamente, como se ve en la foto, se presenta en forma de coliflor, generalmente en labio superior e inferior, frenillo, dorso de lengua y comisuras, y su forma de contagio es venérea por autoinoculación. También encontramos a la verruga vulgar y a la hiperplasia epitelial focal. La verruga vulgar es una lesión benigna, contagiosa, que se localiza en la piel de los dedos de las manos, en la zona peribucal y cara. En la mucosa se puede observar en labios, comisura, lengua y paladar, y el diagnóstico diferencial lo tenemos que realizar con el condiloma acuminado. Y la hiperplasia epitelial focal no es tan frecuente, se encuentra en grupos familiares que por ahí, que es lo que sugiere que sea un factor genético, y la localización va a ser en mucosa bucal, labial, lingual, encía y paladar. Dentro del grupo 2, que son las enfermedades ampollares, encontramos a la epidermólisis ampollar, al eritema multiforme, hemangioma y linfangioma. La primera es una enfermedad bastante rara, hereditaria, que se puede dar a nivel bucal con formación de ampollas dolorosas y puede producir estrechez severa del esófago. El eritema multiforme es una enfermedad aguda de la piel o las mucosas de naturaleza inmunitaria y es muy rara encontrarla en niños. El hemangioma es una neoplasia, generalmente es benigna, se puede localizar en lengua, labios, mucosa bucal y alveolar, puede ser capilar o cavernosa, y el linfangioma es un tumor benigno del sistema linfático, es bastante común en niños. La localización puede ser en labios, mucosa bucal, lengua, paladar blando y piso de boca. En el grupo 3 agrupamos a las enfermedades autoinmunes.
Encontramos a las aftas orales, que es una pérdida de sustancia muy dolorosa, al inicio necrótica, recidivante y aguda, van a afectar a la mucosa y son de causa desconocida, y según el tamaño que tengan las vamos a clasificar en aftas menores, mayores y herpetiformes. La clasificación del grupo 4 va a ser de tumores y pseudotumores. La hiperplasia fibrosa o pseudopapiloma se encuentra de este grupo. Se va a producir por la acción de un trauma crónico. Se localiza en mucosa de labio, en lengua, puede ser sésilo-pediculada. Generalmente tiene consistencia firme, es de superficie lisa e indolora y el tratamiento es quirúrgico. El granuloma piógeno es una proliferación reactiva de crecimiento rápido por una irritación crónica. Se localiza generalmente en la encía y lleva el nombre de épulis. El tratamiento también es quirúrgico, pero puede recidivar. Y el granuloma periférico de células gigantes es común en niños, en particular en la dentición, cuando está la dentición mixta. Se localiza en encía, reborde alveolar del maxilar inferior, y se puede ver una lesión elevada, circunscripta, de color rojo y de sangrado frecuente, también teniendo un tratamiento. El último grupo es el grupo 5 de patología quística, en donde encontramos al quiste dentígero. El quiste dentígero se va a desarrollar a partir de alteraciones del epitelio del órgano del esmalte, donde ocurre una acumulación de líquidos entre el epitelio y el esmalte. Generalmente está relacionado con un diente que todavía no ha erupcionado y el tratamiento es la marsupialización, enucleación y curetaje. Las últimas 3 patologías que entrarían en el último grupo, en la patología quística, son el queratoquiste, el ameloblastoma y el quiste óseo aneurismático. El queratoquiste es una lesión asintomática, de larga evolución, crecimiento lento y expansivo. Radiográficamente vamos a observar una zona radiolúcida, bien definida, unilocular o multilocular con bordes delgados y opacos, y el tratamiento es la enucleación. El ameloblastoma es una neoplasia benigna que es localmente invasiva, se manifiesta durante la cuarta o quinta década de la vida, es de crecimiento lento, no tiene signos precoces evidentes y afecta principalmente al hueso mandibular. Y por último, el quiste óseo aneurismático, que es una lesión benigna rara en huesos maxilares, su mayor frecuencia va a ser en huesos largos del esqueleto y columna vertebral. Muchas gracias.